política del Departamento de Estado norteamericano y fue política del Estado mexicano. Todo se arregló para que este, este grupo que llegó al poder con el neoliberalismo e implantó el narcoestado policíaco militar hizo una serie de cambios fundamentales que hemos insistido a lo largo de todos estos programas y tenemos que seguir insistiendo que Genaro García Luna, como parte de ese Estado mexicano, con los medios de comunicación, secuestraron la justicia en México, la llevaron al nivel de, de sátira bufa, si no fuera por todos los daños que ha producido con tantas víctimas humanas que, como decía, es probable que cuando se logre controlar todos estos daños que se han generado y las secuelas de este viejo régimen que todavía persisten, pues llegaremos casi a 1 millón de muertos. 1 millón de personas muertas por estas decisiones de la venta de armas, del negocio de la seguridad, entre comillas, del negocio de las prisiones y sobre todo el negocio de la muerte para saquear y expoliar a los pueblos. Genaro García Luna fue entrenado, fue enseñado, fue galardonado para ejecutar eso que ejecutó y como muchos de estos personajes, cuando ya no sirven, también los van desechando, todo el mundo de ellos lo saben, que pueden terminar en la cárcel, pueden terminar muertos o simplemente retirados disfrutando de sus grandes fortunas, como muchos de ellos lo hacen. Insistimos mucho que, ¿cuál era el modelo que ellos realizaban? Primero, en este gran proceso de las víctimas de Genaro García Luna, la fábrica de, del secuestro, la industria del secuestro y su fábrica de chocolates. Recuerde que aquí en México la palabra chocolate se dice cuando algo es falso o algo es como se hace pasar por bueno y es ilegal o con papeles alterados, qué sé yo. Eh, entonces, en esta fábrica de chocolates, el primer impacto que tuvieron fue descalificar a las agencias de seguridad del Estado, es decir, a la Procuraduría General, sus agentes, a los policías municipales, a los policías estatales, para que durante el periodo de Miguel de la Madrid y después llegara Ernesto, Salinas de Gortari, crearan las bases para la creación de la Policía Federal Preventiva, que intentaron pasarla de esa manera, pero como era anticonstitucional utilizar el ejército en tareas de policía, pues se les dio este, este decreto que Salinas de Gortari dio y con ello toma elementos del ejército, los mete para generar esta Policía Federal Preventiva y de ahí ya viene el gobierno de Cedillo hasta llegar al gobierno de Vicente Fox con una serie de reformas donde el cártel de la toga, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, permite que seguridad pública y seguridad nacional prácticamente sean dos sinónimos y por lo tanto poder disponer de la Fuerza Armada no para proteger al pueblo, no para defenderlo, sino para utilizar a las Fuerzas Armadas a lo más corrupto de ese sector formado en las escuelas de Estados Unidos, en esos convenios de colaboración y entrenamiento que tienen y que hay que vigilar, pues entonces en México las Fuerzas Armadas recibieron la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad y lamentablemente un sector de ellas pues aceptó actuar de esa manera y entonces entramos a esa noche oscura terrible de masacres, de ejecuciones extrajudiciales y de violencia extrema, primero auspiciada por precisamente la organización de la delincuencia a cargo, entre otros, de Genaro García Luna y todo ese equipo, junto con la Policía Nacional Colombiana, sus agencias antisecuestros y la presencia del Mossad israelí, así como los asesores de la CIA y de la DEA. Esta amalgama que hicieron llevó a que el, lo que iba a ser la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, que llega con el gobierno de Calderón,
se convirtiera como la superpolicía, como decían era el similar del FBI, y que incluso tuviera mayores recursos que la propia Sedena en ese momento. Entonces, era una corrupción tan terrible, tan alarmante, saquean el erario, saquean las finanzas públicas para hacer un gran negocio. Y ese negocio llevó, para poderse justificar, primero a crear delitos de alto impacto que conmovieron a la comunidad mexicana, y para ello entonces esos grupos financiados, auspiciados, liderados por este narcoestado, cuya cabeza más visible hoy y demostrada es Genaro García Luna, llevaron a que secuestraran a personajes del mundo artístico, de empresarios poderosos, del deporte, porque eso tenía mucho impacto. De la misma manera, llevaron al magnicidio de Digno Ochoa, para contundir a la organización de la comunidad de defensores de derechos humanos, para generar una situación de mucha presión, y con la llegada de Marta Sagún, el ONGismo, los grupos de organizaciones de la sociedad civil, dejaron de ser organizaciones no gubernamentales para llamarse esto organizaciones de la sociedad civil, repartirse los recursos, y entonces crearon nuevas organizaciones como Alto al Secuestro, México Unido, etc., y todas las que forman parte de la academia del señor X González, y sus vínculos con el mundo del espectáculo y de los medios de desinformación del país. Todo esto llevó primero a eso, a impactar. Y lo peor es que sanguinariamente asesinaban a las personas, porque todavía provocaba más enojo, más tristeza. Ahí vemos las declaraciones que diera Fernando Martí respecto a la muerte de su hijo, Alejandro Martí, con la muerte de su hijo, y que les insistía: si no pueden, renuncien. Y entonces ellos decían: claro que podemos y no vamos a renunciar, porque ellos organizaron, ellos lo hicieron. Lo malo es que reformaron la Constitución, reformaron las normas para poder lograr eso. Y entonces ellos al frente necesitaban dar resultados, y para dar resultados tenían que fabricar culpables, y por eso inventaban bandas de secuestradores, bandas de delincuentes. Y ahí, a inicios de este periodo, hay un caso que ha quedado un tanto en el olvido, pero es el caso de Marcos Tinoco Gancedo, este empresario joyero que tenía muchas relaciones con diferentes personajes, porque pues las joyas que él vendía pues eran joyas de un valor estimado, y por lo tanto se movía en los círculos de Polanco, en los círculos del mundo artístico, de los políticos, e incluso pues de personas que tenían capacidad de compra, y que muchos de ellos estaban vinculados con grupos de mafiosos. Al, al empezar a ensayar este modelo, ubican situaciones que se dan en el caso de Marcos Tinoco, sus relaciones con diferentes grupos, y entonces van armando los primeros secuestros de los grupos cercanos a la comunidad judía. Y eh, al conocer cómo actúa, cómo vive, qué relaciones tiene Marcos Tinoco, pues crean el primer monstruo como uno de los personajes más sonados, y que el escándalo mediático que se da lo lleva a que lo detengan. Lo curioso es que a él supuestamente lo detienen en un 27 de marzo del año 2000, cuando va circulando por Polanco, le marcan el alto, lo bajan del vehículo, y entonces dicen que trae un arma al cinto, y con eso justifican que están deteniéndolo en flagrancia. Sin embargo, los mismos agentes federales dicen que estaban haciendo una investigación en apoyo a la Procuraduría de la Ciudad de México, porque tenían la colaboración por un delincuente, un secuestrador que tenía muchas causas. Sin embargo, a él, en lugar de ejercitar esa acción penal,
el mandamiento judicial, detenerlo y presentarlo, lo que hacen es detenerlo de esa manera irregular, llevarlo a las instalaciones, torturarlo terriblemente y luego presentarlo en el ámbito federal y atraer todas las denuncias penales por secuestro y que a pesar de que lo que lleva su detención está vinculado a esos secuestros que le atribuyen, a él le van a ejercitar las órdenes de aprehensión por el secuestro, por los secuestros años después. Es decir, este efecto corruptor donde a las personas se les detenía para investigar o para fabricar culpables y aprovechando las diferencias que hay a veces entre empresarios, entre clientes, se aprovecharon para generar este efecto corruptor. Ahí lo empezaron a ensayar. Pero luego vienen las reformas judiciales, las reformas que permitieron la figura del arraigo. Y entonces se legalizó en México que se podía detener para investigar. Muchos de los casos que hicieron fue detenerlos por un delito, conocer su vida, sus circunstancias, su círculo de amistades, para luego fabricarles los delitos, liberarlos y presentarlos como delincuentes. Incluso al salir de los centros de arraigo, los llevaban directamente a los reclusorios y para esto los traslados a lugares lejanos para que no pudieran defenderse y el negocio del imperialismo carcelario con los centros federales. Ese es el modo operador con la que actuaron y para eso los montajes mediáticos. Ustedes vean los diarios de la época y a partir de esos años, del año 2000, la exhibición mediática de los delincuentes, los operativos, era lo más importante y tratarlos de poner como grandes benefactores del pueblo y nos vendían seguridad a cambio de derechos humanos en este gran montaje mediático que así se fue llevando a cabo. Son miles y miles de víctimas que están hoy sufriendo los estragos de esa prisión con las reformas en las leyes, la ley contra la delincuencia organizada que ha permitido toda una gran cantidad de vejámenes y ahí vemos cómo las personas van dejando su vida, van dejando su salud con las secuelas, con las lesiones de sobre todo la columna, las rodillas, los hombros, las afectaciones psicoemocionales y los estragos para miles y miles de familias que hoy la Cuarta Transformación en su deseo de dar justicia no ha podido liberar de todas esas personas víctimas de Genaro García Luna, mientras los grandes delincuentes, los que ordenaron, los que auspician y sacan los grandes dividendos, apenas pisan la cárcel y viven con privilegios en una situación difícil. Es el momento de salir ya de esa larga noche y lograr la paz en nuestro país, este proceso de paz como parte de la justicia y estamos ya esperando a que llegue eh, la nueva administración de la justicia con estos cambios del Poder Judicial este 1 de septiembre y ya tenemos un paquete de peticiones a hacerles a los tribunales de disciplina y a las nuevas autoridades para mejorar la situación del país. Así como se ha reconocido que Genaro García Luna es un delincuente que fabricó delitos y que todo lo hizo y que su fábrica de chocolates, es decir, de víctimas de supuestos capos, delincuentes y demás, que fueron fabricados, que fueron sembrados, que fueron mediante tortura, inducción de testigos y montajes mediáticos, debe haber un proceso que logre la libertad de todas esas personas y que todas esas personas y sus familias se incorporen a fortalecer este proceso de transformación, de revolución de las conciencias y de mejora de la situación de nuestro país.